¿Qué tal, jóvenes, señoritas de Centro Cristiano El Camino? Dios les bendiga. Es un placer poderles saludar a través de este medio y queremos hacerles saber que vamos a estar haciendo llegarles videos, algunas clases para poder estar estudiando la palabra de Dios a través de este medio, a través de esta metodología de enseñanza a distancia. Y pues bueno, nos va a tocar estar aprendiendo como maestros porque no estamos acostumbrados a esta situación de tener que hablarle a una cámara y sin saber la reacción que hay de aquel lado, si hay retroalimentación buena o vamos lento, vamos rápido, si hay dudas, de manera que la única forma de poderlo saber será que nos hagan llegar sus comentarios y poder conocer cuál es su visión acerca de esta situación. Ok, entonces, jóvenes, pues vamos a estar procurando que las clases sean de unos 20, 30 minutos como máximo. El día de hoy a lo mejor va a ser un poquito más pegado a estos 30 minutos, justamente por esta situación de que estamos haciendo esta presentación. Y pues bueno, como les digo, les rogamos que por favor tengan en consideración que estamos aprendiendo de todo esto, ¿ok? Y jóvenes, pues bueno, miren, de repente Dios tiene un sentido del humor medio negro y así como sucedió en la vida de Pablo, que fue enviado a predicarle a los gentiles, se imaginan un hombre que fue enseñado en lo que hoy día hagan de cuenta que sería Harvard, en las mejores universidades del mundo, y de repente resulta que es enviado para enseñarle a los gentiles, personas que no tenían ni la menor idea de lo que era la Biblia ni nada de la historia de Israel en muchos de los casos, de manera que él tuvo que partir de ceros y enseñar bases y todo lo demás y estar dándole un seguimiento, corregir cosas que iban mal y pésimo y peor, y así le tocó a Pablo. Y imagínense por el otro lado Pedro, el apóstol, un hombre que era un pescador, que es tomado por Juan el Bautista y por Jesucristo después para poder ser instruido y llevar a cabo a través del Espíritu Santo cosas grandiosas, gloriosas, el predicar y que en un solo evento se convirtieran 3,000 personas en una ocasión, 5,000 personas en otras, y llevar a cabo sanidades, por supuesto, eh, llevadas a cabo por Dios, no por su propia persona, pero dando testimonio de las cosas que Dios hacía en su vida. Y pues ni modo, gente que no cuadraba, ¿no? Tanto en el caso de Pablo como de Pedro, gente que pareciera que a Dios se le cruzaron los cables y deberían de estar invertidos, ¿no? Porque vemos a Pablo que en la actualidad es como que era gente fifí y debería de estarle enseñando también a gente fifí, como dice el presidente Andrés Manuel, ¿no? Sin embargo, pues no sucedió así, y de la misma manera, bajo este absurdo, pues les ponen a ustedes un maestro al que le quedan 5 minutos de juventud para enseñar a los jóvenes, de manera que, pues bueno, ni modo, vamos a tener que trabajar bajo estas circunstancias, ¿no? Y vamos a estudiar el día de hoy una situación que hay ahí en la Biblia. Vamos a arrancar en Génesis 15:13. Ustedes han estudiado a través de toda su vida, desde la escuelita dominical en párvulos, les han venido enseñando de la vida de Abraham, y vemos aquí, ya después de que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser de él una gran nación, que iba a tener descendencia, que sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que era imposible de contar, Dios le dice que efectivamente le va a dar esa descendencia, pero que esa descendencia va a ir llevada en cautiverio y van a ser esclavos durante 400 años. ¿Ok? Y vemos eso en ese pasaje, y de repente nosotros nos preguntaríamos, Dios, ¿y para qué tuviste que ir a buscar gente en Israel? Pudiste haberlo hecho perfectamente aquí en México con gente de cualquiera de nuestros barrios bravos.
gente que si tú la ves que vive en una vecindad y se están desgreñando y hay problemas, gente así es la que nos muestra la Biblia y sin en cambio, gracias porque el Señor es el que se glorifica, toma gente común y corriente como nosotros y lleva a cabo sus planes de una manera excepcional. Y vemos que a pesar de que Dios le había prometido a Abraham y a Sara que les iba a dar descendencia, ellos ven que transcurre el tiempo, la promesa no llega y deciden darle una ayudadita a Dios. Entonces en Génesis 16:16 vemos como a los 86 años de edad Abraham con Sara hacen un plan de manera que toman a la sierva, sirvienta, esclava de Sara y entonces a través de Agar engendran y nace Ismael. Imagínense a los 86 años de edad, Abraham siendo lo que hoy consideraríamos un hombre de edad avanzada, logra engendrar y sin la ayuda de Dios en esta ocasión, ¿no? De manera que es como digno de un aplauso en una época que no existía el Viagra ni nada de estos apoyos farmacéuticos. Abraham logra engendrar con la sierva de Sara, con Agar, y pues lo que pasa es que retrasan el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando decidimos ayudarle a Dios, las cosas no funcionan bien y encima de eso el tiempo se retrasa. Y vemos después en Génesis 17:1 como a los 99 años de edad, ahora sí, Abraham engendra junto con Sara, de manera que a los 100 años de edad nace Isaac, el que fue hijo de la promesa. Y como les digo, aunque esto es de aplaudir a la edad de Abraham, si ustedes le preguntan a la mayoría de la gente que lleva ya un buen rato siendo cristiana y le dicen cuántos hijos tuvo Abraham, la gente normalmente les va a contestar que tuvo 2 hijos, que tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Sin embargo, si nosotros vemos en Génesis 25:2, nos vamos a dar cuenta que el tiempo pasaron 37 años, ni más ni menos, y muere Sara. Abraham la sepulta y en lugar de quedarse en su casita a disfrutar de sus bienes a los 137 años para esperar que la calaca venga por él, pues no, decide el hombre volverse a casar y entonces se casa con una mujer que se llama Setura y con ella engendra 6 hijos a los 137 años. Entonces, si ya era digno de que le aplaudiéramos a Abraham engendrando a los 99 años, pues resulta que a los 137 años sigue teniendo chamacos. Y los nombres de estos hijos son Simram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Entonces, pues bueno, ya después vemos que estos hijos Abraham los despacha, les pide que sigan por su vida por separado, igual que Ismael, porque el hijo que Dios le había prometido era Isaac y a través de él es que va a ser llevado a cabo el cumplimiento de las promesas de Dios. Pasa el tiempo, vemos a Isaac que en un momento dado fue ofrecido como sacrificio y en ese momento en que vemos que Abraham cumple lo que Dios le solicitaba y en su corazón ya había llevado a cabo esta situación de ofrecer a su hijo en sacrificio, lo que más amaba. Dios se lo pide y él prepara el animal con la leña, van para poder sacrificar a Isaac y lleva a unos de sus siervos, de sus sirvientes para que lo acompañen y entonces cuando llegan al pie del monte, Abraham le pide a los siervos que se queden ahí. Sin embargo, vemos ahí en el pasaje que tanto Abraham obedeció, pero también Isaac. Inicialmente Isaac le dice, Padre mío, tienes todo listo para el sacrificio, pero no veo el animal que va a ser sacrificado. Y nosotros, ahora que conocemos la historia, diríamos, ternurita, tú eres el sacrificio, ¿no? Y algo bien importante es que el lugar en donde se lleva a cabo este evento, justamente el lugar en donde Abraham construye el altar para que Isaac sea sacrificado, esa piedra donde es colocado Isaac, es el mismo lugar en donde años después sería construido el templo de Jerusalén. Y justo en el lugar donde Isaac fue colocado, en ese exacto y preciso lugar es donde se encontraba el lugar santísimo, donde estaba colocada
el arca de la alianza. Es algo ahí que debemos de tomar en consideración, cómo Dios va dando que las cosas sucedan y con el paso del tiempo preserva cosas que su pueblo había obedecido, en este caso lo que Abraham e Isaac hicieron, ¿no? Pero bueno, entonces avanza el tiempo, Isaac tiene también sus hijos, a Jacob y a Esaú, y vemos como lo que les comentaba, esta situación en donde ni los mejores escritores de telenovelas mexicanas ni el TV Notas podría de repente concebir que cosas así sucedan en la Biblia. Yo creo que un día que alguno de ellos, de los editores, se pongan a leer la Biblia, se van a dar cuenta que pueden sacar unas historias que nunca se las hubieran imaginado, ni siquiera Patti Chapoy. Entonces vemos cómo se da esta historia en donde Jacob de repente huye y va y se encuentra con el que se va a convertir en su suegro. Y Jacob es un cuate que está acostumbrado a llevarse al baile a todo mundo, un gandallita. De hecho, la traducción del nombre, si lo traducimos en idioma azteca, pues sería eso, que es un gandalla, es el significado del nombre de Jacob. Y entonces vemos cómo llega con Labán y entonces se enamora de su hija más chica, de Raquel, y le dice que va a trabajar 7 años para él, para que pueda recibir como paga a Raquel, su hija. Y así lo hace Labán, pero como les digo, para un gandalla, pues un gandalla y medio, y se le aplica a Labán perfectamente, de manera que al paso de los 7 años le hace saber lo que le debería de haber informado desde el principio, que en ese lugar es mal visto que la hija más chica se case cuando la grande no se ha casado. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar a mi hija, la más grande. ¿Quieres a la chica? Vas a tener que trabajar otros 7 años para mí. Y así lo hace Jacob. Termina trabajando al final 14 años para poder tener la esposa que él quería, la mujer de la cual se había enamorado. Pero mientras tanto, obviamente a los primeros 7 años, cuando transcurrieron los primeros 7 años, él tuvo que haber recibido a la primer esposa, a Lea, a la hija más grande de Labán, y con ella comienza a engendrar hijos, aun cuando todavía no recibe por esposa a Raquel. Y Lea, que es una mujer que se encuentra de repente en medio de este triángulo amoroso sin haberlo ella solicitado, pues es una mujer que es rechazada por Jacob, una mujer que no es amada, una mujer que sufre bastante dentro de esta relación y que siente celos terribles hacia su hermana, obviamente, ¿no? Porque aun cuando ella es la esposa, la primera esposa, pues es una mujer a la que su marido básicamente no le hace caso. Tiene esta situación de engendrar con ella porque era importante esta situación de la descendencia, y tiene ni más ni menos que 7 chamacos. Y los nombres de los hijos nos van dando una idea de cómo se sentía ella. El primer hijo que ella tiene se llama Rubén, y el significado del nombre es miren un hijo. Esto nos hace ver cómo ella clama a Dios y dicen, miren un hijo, aunque este hombre no me ama, pero Dios sí, Dios ve por mí, de manera que me ha dado un hijo. Después tiene a Simeón, el nombre significa Dios ha escuchado. Es una mujer que sigue bajo esta línea. Vemos después que engendra a Leví, y lo cual significa unidad, y lo vamos a ver en las clases más adelante, cómo Leví y su descendencia, el nombre que él tiene, que significa unión, es realmente eso, porque la tribu de Leví lleva a cabo una tarea muy importante dentro del pueblo de Israel. Y así, como les digo, tiene 7 hijos, pero Raquel, que no puede procrear, hace lo mismo que Sara y Abraham. Le dice a Jacob, como yo no puedo procrear, entonces te ofrezco a mi sierva, y con ella, por favor, ten descendencia para que yo pueda tener hijos tuyos, aunque sea a través de mi sierva. Y así lo hace Raquel. Lea, cuando ve esto, en esta situación de pelea, de desgreñadero, como les digo, de vecindad, pues también Lea le ofrece a su sierva para que también con la sierva tenga hijos de Jacob. A pesar de que ella ya tenía 7 chamacos de su marido, tiene otros 2 con la sierva, de manera que Lea tiene 9 hijos en total de Jacob. Y con el paso del tiempo vemos que Raquel al final es bendecida por Dios y es una mujer que alcanza a procrear y tiene 2 hijos, a José y a Benjamín. Y
pues Dios es bueno, porque vemos cómo las mujeres de la Biblia, muchas de ellas son estériles y uno no se explica de repente por qué, pero la idea es esa, de que nos demos cuenta que si las cosas suceden es gracias al favor de Dios y a que Dios lleva a cabo milagros básicamente para que las cosas puedan continuar con su curso y la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya conocemos nosotros la historia. Viendo esta parte de cómo estaba la familia conformada, cómo habían estas 4 mujeres involucradas dándole hijos a Jacob, podemos darnos cuenta cómo al final Raquel procrea a José, y entonces nos podemos dar cuenta cómo es que entonces José era el hijo de la mujer que tanto amaba a Jacob, el hijo de Raquel, y entonces pues por supuesto de una mala manera se vuelve el niño consentido, le dan la mejor ropa y cosas por ahí que lo hacen sentirse el niño mimado, y José crece como ese niño mimado, pero que al mismo tiempo se vuelve en el chismosito de la familia, el cuate que va y siempre le dice a su papá las cosas que están haciendo mal sus hermanos, sus hermanastros en realidad, y entonces pues hay una situación siempre de pelea en medio de esta familia. Entonces al final José es vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto como esclavo, y en medio de esto pues sabemos la historia. Es por causa del conocimiento que recibió a través de su padre, es colocado en una buena posición, de manera que Dios lo usa para ser puesto como el segundo hombre en importancia en Egipto. Después del faraón, José tenía toda la autoridad sobre ese pueblo, y lo único a lo que no tuvo acceso José fue al trono de Faraón y a su esposa, pero aparte de eso, él tenía acceso a todas las cosas. Y bueno, al punto específico que quiero ir es a esto que yo les comentaba de los 400 años de esclavitud. Vemos en Éxodo 12:40, como les decía, que de repente dice ahí que el pueblo de Israel estuvo siendo esclavo en en Egipto 430 años. Y como veíamos en el resto de las historias, aquí también hubo gente que de repente decidió darle una ayudadita, una manita a Dios, de manera que cuando ven que los 400 años de esclavitud se, se, se cumplen, ellos deciden por su propia cuenta salir de Egipto, porque veían que había sido cumplido el tiempo y Dios no actuaba. Lo que no nos damos cuenta es que a veces nuestro proceder retrasa un poco el hecho de que Dios intervenga. Entonces, hubo 200,000 hombres, imagínense eso, 200,000 hombres que decidieron por su propia cuenta llevar a cabo su liberación de Egipto, y lo lograron, ellos escaparon de Egipto. Y si ustedes se imaginan una colonia como Valle de Aragón, donde vivimos, es una colonia que tiene alrededor de 10,000 habitantes. Entonces, imagínense 200,000 hombres que salieron de Egipto. No salieron con hijos, no salieron con mujeres, en este caso fueron solamente hombres, 200,000 que lograron escapar y salieron hacia el desierto. La gran diferencia es que como no iban guiados por Dios, ellos salen y de repente dicen, ¡somos libres! Ajá, pues entonces resulta que se encuentran en el camino con los pueblos que estaban alrededor, y estos pueblos les hacen frente y los matan, quedan ellos muertos en el desierto. Un poco de tiempo después, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud por mano de Moisés, y lo hace de una manera impresionante, como ya lo hemos visto a través de las plagas y demás. Pero, ¿qué pasa con estos hombres que lograron salir por su propia cuenta? Si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 37 podemos ver qué es lo que sucedió con estos hombres, y son los que nos narran en este pasaje que también es muy conocido, el pasaje del valle de los huesos secos. Entonces les voy a leer aquí en el 37 de Ezequiel. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre,
¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y yo lo hice, dice Jehová. De manera que vemos que Dios, a pesar de nuestras acciones, a pesar de que vamos en contra de lo que Dios ha dicho, aún así Jehová tiene a bien cumplir su promesa. Dios le había prometido a todo el pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, que los iba a rescatar de la esclavitud. Estos hombres tomaron su propia decisión y fueron muertos en el desierto. Aún así, Dios les trae esta promesa, la misma que nos es dada a nosotros, de que un día seremos vueltos a la vida a pesar de que en algún momento hayamos muerto. Dios ha prometido la resurrección y ha prometido que estaremos con Él por la eternidad, de manera que hay que confiar en que así sucederá. Y hagamos conforme a lo que hemos visto el día de hoy en esta enseñanza. Nos ha sido dicho que estemos guardados en nuestras casas, que esperemos el tiempo en que esto habrá de terminar. Y jóvenes, de verdad que si hay menos gente circulando en la calle y si es necesario que estén en calle, hay que tomar las precauciones necesarias, de preferencia usar una careta, cubrir nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, para no contagiarnos, de manera que si hay menos contagios, pues este tiempo se reducirá, de manera que esperemos en casa. Y también como sucedió en la Biblia, cuando fue solicitada la Pascua por parte de Dios, hubo gente de Israel en medio de las plagas. En la última plaga, en la muerte de los primogénitos, mientras el pueblo de Israel estaba guardado dentro de sus casas, en la parte de afuera había mortandad, pero a ellos no les llegó, lo mismo que nos está sucediendo en nuestros días. Y pues jóvenes, esperemos que ustedes estén tomando durante este tiempo de cuarentena, que no sabemos cuánto tiempo se prolongará, que estén tomando estas enseñanzas, y sobre todo que estén en la búsqueda de Dios, que estén orando, que estén buscando poder encontrar a Dios. Hay una situación en la que debemos de tomar conciencia, que no es, el hecho de estar en una iglesia no nos va a llevar necesariamente a la salvación. Hay un pasaje bien fuerte en la Escritura en donde Dios le dice a personas que se presentan delante de su presencia después de haber muerto, y en el día del juicio les dice
que se retiren de su presencia. Y estos hombres le dicen, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanidades, y Dios les dice, apártense de mí, no los conozco. Y lo podemos ver perfectamente en el caso de Judas. Dice Dios que en su palabra que los discípulos fueron enviados de par en par, en pares, para que fueran y hicieran una situación de evangelismo. Y dice que regresaron sorprendidos de que los demonios se sujetaban y eran echados fuera. Obviamente Judas estuvo también involucrado en eso, de manera que Judas, por ejemplo, estuvo echando demonios fuera en el nombre de Jesús. Y son personas como él que en el futuro tendrán que presentar cuentas delante de Dios y no habrá cabida para ellos en el cielo. Y de manera que, jóvenes, de verdad hay que estar buscando de Dios. Miren, tuvimos oportunidad hace un poquito de tiempo por ahí con unas personas que conocemos, tenían unos problemas, y le comentaba yo a una mujer, amiga nuestra, que pusiera a Dios a prueba, que esto era posible, y le comentamos que cómo era la situación que ellos estaban viviendo. Y cuando nos comentó, le dijimos, bueno, si dentro de esta historia hay una persona con la que no te llevas muy bien, permítele a Dios que ella te sirva como muestra de que Dios te está escuchando. Entonces dijimos, mira, ora, y nosotros vamos a orar también para que Dios toque el corazón de esta persona y comience a hablarte de una manera diferente, de una buena manera. Y no lo había hecho en un buen tiempo, de manera que cuando ella vio que la manera en que esta persona se dirigía a ella, pudo conocer que era algo que venía de Dios. Entonces, hay que llevar a cabo esta situación de poder estar en contacto con Dios, de irlo conociendo, de pedirle que podamos tener respuesta de parte de Él hacia nuestra vida, y sobre todo eso, de que cuando lleguemos a su presencia pueda darnos acceso y que no seamos rechazados como en el caso de estos hombres que les comento, porque de repente podemos pasarnos toda una vida en una iglesia y no nos sirve de nada, y conocer mucha Biblia y no nos va a servir de nada. Lo que es importante es tener una relación personal con Dios día con día y poder ir conociendo lo que Él tiene para nuestra vida. ¿Okay? Dios les bendiga, y primero Dios, vamos a estar en contacto a través de este medio. Bendiciones.